Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme compartir estos momentos que tenemos todas las semanas. Gracias por seguirme en todas las redes sociales, así que los quiero mucho y les agradezco. Hoy quiero hablar un poquito sobre la economía post-pandemia, cómo va a ser. Obviamente no soy economista, pero hablé los otros días con un prestigioso economista de Harvard, quien me pidió que no revelara su identidad, pero me explicaba y me daba datos de cómo viene la economía mundial. Los países van a salir de distinta manera, por supuesto, de acuerdo a la importancia del país, a su economía. Países como Alemania, que han salido muy bien a lo largo de la historia, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial se ha recuperado, de distintos problemas que ha tenido, se ha recuperado. En estos momentos, Alemania, como ya preparó todo un plan durante la pandemia, se está recuperando ampliamente porque su economía está organizada. Entonces ya tienen trabajo, ya abrieron el turismo, ya está volviendo a la normalidad. Países como Japón también han tenido un plan, porque han pasado mucho, y han tenido un plan económico y ya se está recuperando. Las empresas están recuperándose, están fomentando de nuevo el turismo, está la gente recuperando los empleos. Países como Estados Unidos también, a pesar de que ha tenido mucho desempleo, a pesar de que han tenido muchos muertos con el tema de la pandemia, pero ya se está recuperando, ya están abriendo la mayoría de los estados, ya están recuperando sus empleos, porque han tenido, todos estos países, y algunos países de Europa también, han tenido un plan económico durante la pandemia. Eso es muy importante. Yo creo que, como hablaba con este economista, es indispensable que los países tengan su plan económico, que durante la pandemia hayan trazado su plan económico para poder salir una vez que se abran todos los comercios, las industrias, las empresas, para poder salir directamente enfocándose al trabajo, a la recuperación. Eso es muy importante. Venimos al caso de Sudamérica, donde muchos países han tenido problemas, porque, por ejemplo, distintos países como Brasil tiene muchos problemas económicos, pero es necesario que tengan su plan económico bien fomentado para poder salir adelante después de toda esta pandemia, para recuperar el empleo. Países como Chile, donde prácticamente viven de muchas cosas más, pero es muy importante el cobre, ellos se dedican mucho al cobre, tienen un plan económico y en los últimos años han estado con una trayectoria económica muy importante, cumpliendo con los pagos, cumpliendo con sus compromisos. Y eso hace que puedan salir muy bien a flote después de la pandemia. Con esto les quiero decir que es muy importante que los países cumplan con los pagos, cumplan con los compromisos hacia otros gobiernos. Por ejemplo, tenemos distintos casos, se va a tomar la trayectoria de los últimos años de cada país, en los cuales si han cumplido con los pagos, con las deudas, con los compromisos hacia otros países, a esos países le van a dar créditos, los van a ayudar, van a fomentar industrias, van a fomentar más empleo. Países que no han cumplido, va a ser difícil. Entonces es muy importante que en los países de Sudamérica preparen un plan, que haya un plan para el día después, para el mañana, para cuando se abra todo. Es necesario porque, por ejemplo, si una persona ha cumplido los compromisos en los últimos años, ha cumplido con las deudas, ha cumplido con todo, a esa persona cualquier país le va a prestar. Si una persona, en este caso un país, no ha cumplido con los compromisos, ¿qué país le va a prestar? ¿Qué país va a querer invertir en ese otro país? Entonces es muy necesario, muy indispensable que haya políticas económicas importantes, que los países, que los gobiernos consulten con economistas realmente serios, con economistas que sepan del tema y que preparen un plan. No se puede estar en un país
donde no haya un plan post pandemia, cómo se va a seguir con la economía, con el mundo, porque la vida sigue y hay que recuperar, hay que levantar un país, hay que ponerlo en marcha. Con esto de la pandemia hay muchísimos países de Sudamérica que han cerrado, pero cantidad de pymes, cantidad de empresas, grandes, medianas, la hotelería, el turismo, se ha cerrado todo. Entonces, incluso negocios pequeños han desaparecido, empresas han desaparecido, negocios grandes han desaparecido, restaurantes, hoteles, todo. Entonces es muy importante cómo viene mañana, cómo es el día después, cómo va a ser la actitud de los gobiernos para que de afuera puedan ayudarnos, pero de adentro que haya un plan. Tenemos que mostrar al mundo que algunos países tienen el plan. No se puede transcurrir los días, salir de la pandemia sin un plan, porque si no pasamos a ser como un barco que está a la deriva. Entonces es necesario encauzarnos y para eso es necesario cumplir los compromisos. Es indispensable. Bueno, amigos, este tema es difícil, es complicado, pero quería tocarlo un poquito porque viendo, recorriendo, escuchando comentarios de gente amiga de distintos países de Europa, de Estados Unidos, pero también de Sudamérica, que tengo muchos amigos y me están contando un poco de cómo es el panorama. Y en muchos lados donde no han cumplido los compromisos, donde no hay un plan económico cierto, les va a costar mucho. Entonces, es muy importante que los gobiernos presten atención y que haya planes económicos, en serio, que de Europa,